En este video vamos a mostrar una actividad en la que se calculan las rectas tangentes en los puntos de inflexión de una curva. La actividad que vamos a resolver solicita que hallemos las ecuaciones de la recta tangente o de las rectas tangentes a la curva que está aquí en los puntos donde se anula la derivada segunda, o sea, en los posibles puntos de inflexión. Para eso vamos a hacer la derivada primera y la derivada segunda de la función. La primera derivada es 7 sobre 42 x a la sexta menos 3 por 8 tercios de x al cuadrado. Y esto es igual a x a la sexta dividido 6 menos 8x al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es la derivada segunda. Y la derivada segunda es 6 sextos de x a la quinta menos 16x. O sea que la derivada segunda nos queda x a la quinta menos 16x. La actividad nos pide que busquemos los valores de x en las cuales la derivada segunda se anula. Quiere decir que planteamos la ecuación x a la quinta menos 16x igual 0. Sacando factor común x, de x a la cuarta menos 16 igual a 0, obtenemos por un lado x igual 0 y por el otro lado x a la cuarta menos 16 igual 0. X a la cuarta menos 16, como diferencia de cuadrados lo escribimos x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. A su vez, la diferencia de cuadrados x cuadrado menos 4 es x menos 2 por x más 2 por x cuadrado más 4. Igualamos a 0 y hallamos los valores que resuelven la ecuación, que son x igual 2 y x igual menos 2. Quiere decir que los valores que vamos a trabajar para hallar las rectas tangentes son x igual 0, x igual 2 y x igual menos 2. Necesitamos el punto y ahora solamente tenemos la abscisa, así que vamos a hallar los puntos buscando las ordenadas respectivas. Así que ahora vamos a plantear la búsqueda de los puntos de tangencia. Llamemos P sub 1 al punto 0, f de 0. F de 0 se obtiene reemplazando en la función original. O sea, f de 0 será 0 a la séptima dividido 42 menos 8 tercios de 0 al cubo. Y eso nos da 0. Entonces el primer punto de tangencia es el 0, 0. Llamemos P sub 2 al punto 2
f de 2, donde f de 2 será igual a 2 a la séptima dividido 42 menos 8 tercios por 2 elevado al cubo. Ese valor de f de 2 es menos 128 séptimos. El punto P sub 3 es menos 2 f de menos 2. Calculando f de menos 2, menos 2 elevado a la séptima dividido 42 menos 8 tercios de menos 2 elevado al cubo. El resultado de esa operación es 128 séptimos. Y ahora ya tenemos entonces los 3 puntos. Una vez que tenemos las coordenadas de los 3 puntos, ahora nos falta hallar la pendiente de cada una de las rectas tangentes, obteniéndolas como f' en x sub 1, la pendiente de la segunda recta será f' en x sub 2, y la pendiente de la tercera recta será f' en x sub 3. Recuerden que la derivada ya la hemos calculado. La derivada y' o f' de x es igual a un sexto de x a la sexta menos 8x al cuadrado. Así que la pendiente 1 será f' en 0, que como vemos da 0. La pendiente 2 será f' en 2, que da menos 64 tercios. Y por último, m3, que es f' en menos 2, que es menos 64 tercios. Como vemos, estas dos pendientes son iguales, quiere decir que estas dos rectas tangentes van a ser paralelas. Y esta pendiente da 0, con lo cual esta recta tangente será horizontal. Así que ahora que tenemos los puntos y tenemos las pendientes, vamos a armar la ecuación de las rectas tangentes. La ecuación de la recta tangente será de la forma y menos i sub 0 igual a la derivada en x0 por x menos x0. Tenemos los puntos, tenemos la derivada, simplemente ahora hay que reemplazar. En el primer caso tenemos i menos 0 igual a 0 por x menos 0. La recta tangente es i igual a 0, que es el eje x. Para el caso del punto 2, teníamos x igual a 2, y igual a menos 128 séptimos, y la pendiente que se sacó de la derivada es menos 64 tercios. La ecuación quedaría entonces y
más 128 séptimos igual a menos 64 tercios por x menos 2. Hay que aplicar la propiedad distributiva y pasar el 128 séptimos y nos quedará la ecuación y igual a menos 64 tercios de x más 512 sobre 21. Acá tenemos entonces nuestra segunda recta tangente. Vamos a calcular la recta tangente para el punto P sub 3. El punto P sub 3 tenía las coordenadas menos 2, 128 séptimos y la pendiente que se obtuvo de la derivada, menos 64 tercios. De modo que la ecuación será de la forma y menos 128 séptimos igual a la pendiente, que es menos 64 tercios, por x más 2. Y despejando vamos a obtener la ecuación explícita de la recta tangente. La ecuación nos quedará de la forma igual a menos 64 tercios de x menos 512 dividido 21. Y ahí tenemos la ecuación de nuestra tercera recta tangente. Vamos a ver una representación gráfica de lo que acabamos de calcular. Aquí tenemos la representación de la curva x a la séptima sobre 42 menos 8 tercios de x elevado al cuadrado. Otra cosa que se anota en este gráfico son los puntos de inflexión, el menos 2, 18,29, el 0,0 y el 2, menos 18,29. Las rectas tangentes trazadas en dichos puntos son i igual a menos 21,33 x menos 24,38, que sería la recta tangente que pasa por A y es tangente a la curva F en el punto de inflexión A. La recta tangente igual a 0 pasa por el 0, 0 y es tangente a F en el punto de inflexión B. Y la recta tangente menos 21,33x más 24,38 es esta otra recta que es tangente a F en el punto de inflexión C. Como se pueden ver, estas dos rectas, ya lo habíamos dicho, son rectas paralelas y la otra recta tangente es esta que está acá, que es el propio eje X.